libro, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, ya vamos en el capítulo número 22 y el día de hoy, hermanos, lo estaremos terminando. La semana antepasada, hermanos, la semana pasada no tuvimos estudio porque nos predicó el pastor Jaime Díaz, pero hermanos, la semana antepasada, hermanos, vimos el capítulo 22, lo vimos, hermano, hasta el versículo 16. Y vimos, hermano, cuán importante es dar un testimonio, hermanos. La importancia, hermanos, de dar un testimonio digno de compartirlo, digno de predicarlo, digno de anunciarlo, hermanos. Vimos en ese estudio, hermanos, las tres partes que lleva un estudio, que es, hermano, lo que éramos antes de conocer a Cristo, cómo conocimos al Señor Jesucristo y lo que queremos hacer para el Señor. Y todo eso, hermano, lo vimos en estos versículos, ¿verdad? Del versículo 1 al número 16. Nos basamos, hermano, en la exposición de la palabra de Dios que el apóstol Pablo está dando, hermano, a los israelitas. ¿Sí? Pablo, hermano, está ante un gentío de judíos, hermano, porque se le da la oportunidad de dar palabras de defensa, hermano, porque recuerda, hermano, que era defensa de Pablo ante el pueblo judío. ¿Sí? Entonces, hermano, Pablo está narrando, hermanos, su conversión, cómo conoció al Señor Jesucristo. Y terminamos, hermano, con el versículo número 16. Cuando explicamos, hermano, este versículo que para muchos es un poquito controversial, pero, hermano, la Biblia no tiene nada de controversial. Toda la Biblia, hermano, tiene su explicación. Este versículo, hermano, también se le llama un pasaje oscuro, hermanos, ¿sí? Que muchas veces, hermano, no se entiende con el texto, hermanos, y el contexto, perdón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, hermano, a una parte que se llama, hermano, el contexto general. O sea, ir a otros pasajes de la Biblia, hermano, para explicar este versículo. Y usted puede verlo ahí, hermano. Vamos a leerlo para agarrarnos, hermano. Ahí dice, el versículo número 16. Pablo está hablando, hermanos, lo que ocurrió con él durante su conversión. Y ahí, hermano, Pablo está diciendo lo que Ananías le dijo cuando él se convirtió, hermano. Pablo dice que Ananías le dijo lo siguiente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aparentemente, hermano, vimos que este versículo dice que se lavan los pecados, hermano, cuando alguien se bautiza. Pero no es así, hermano. Este versículo, hermano, está en tiempo pasado. Este versículo, hermano, está diciendo: levántate y bautízate y lava tus pecados habiendo invocado su nombre. Eso quiere decir, hermano, que Pablo, hermanos, él lavó sus pecados cuando invocó el nombre de Jesucristo, y por esa razón a Ananías le dice: ahora bautízate. Porque recuerda, hermano, que Pablo ya era salvo cuando él se bautizó, porque el bautismo es después de creer. Entonces, hermano, ahí nos quedamos la vez pasada. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con esos versículos y vamos a estudiar, hermanos, del versículo número 17 al número 30, hermanos. ¿Sí? Y esta tarde, hermanos, vamos a ver lo importante, hermanos, que es hablar acerca de la providencia de Dios. ¿Sí? Y yo he titulado, hermano, este mensaje: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Y vamos a basarnos, hermanos, a un versículo del Salmo 138, versículo 8. No sé si alguien lo conozca, hermano. Este versículo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso dice ese versículo. Vamos a hablar, hermano, un poquito acerca de lo que es la providencia de Dios, hermanos. Porque muchas veces, hermano, se desconoce lo que es la providencia de Dios, hermano. Y es lo que vamos a hablar en esta noche, hermano, basándonos a estos versículos. Entonces, hermanos, antes de leer, hermano, los versículos de este salmo, de este libro, perdón, ¿qué es la providencia de Dios, hermanos? La providencia de Dios, hermano, es la doctrina bíblica que afirma que Dios gobierna, sostiene y guía activamente todas las cosas en el universo con sabiduría y amor.
Abarca el cuidado continuo de la creación, dirigiendo los eventos hacia su propósito eterno, asegurando que nada ocurre por azar, sino bajo su soberanía, hermanos. ¿Sí? Hermanos, o sea, todo sucede para cumplir la voluntad de Dios y para el bien de los creyentes. ¿Sí? Hermano, qué importante todo eso, hermano, es hablar acerca de la providencia de Dios, hermano, ¿sí? Fíjese, hermano, como dice ahí en Colosenses, que el Señor Jesucristo, hermano, Él creó todas las cosas. Jesucristo, hermano, creó todas las cosas porque Él es Dios Todopoderoso. Ahí dice Colosenses. Y dice que por Él, hermano, todas las cosas subsisten. Hermano, Dios creó, hermano, la providencia de Dios, hermano, explica que Dios creó, hermano, todas las cosas con sabiduría. Todas las cosas por Dios subsisten con un propósito, hermano. Nada fue creado por el azar. Por eso nosotros, hermano, no creemos en la gran explosión. Que por la gran explosión se creó el universo. No, no es cierto, eso es una mentira, hermano. Dios creó, hermano, todo con un propósito. ¿Sí? Hermano, las cosas que nos suceden a nosotros no suceden al azar. No es el karma. No es, hermano, algo que pasó nada más porque sí. No, hermano, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito, hermano. Las cosas que fueron creadas, hermano, las cosas que ocurren, hermano, en la tierra, hermano, lo que nos ocurre a nosotros, hermano, todo está bajo la providencia de Dios. Todo tiene, hermano, un propósito. Dios cuida, hermano, cada detalle de lo que ocurre, hermano. Dios lo sostiene, hermano. Y Dios, hermano, todo lo dirige con propósitos eternos. Dios dirige, hermano, todos los eventos que ocurren, hermano, porque Dios tiene un propósito para cada cosa, hermano. Y Dios asegura, hermano, Dios le asegura que nada ocurre al azar. Y que Dios, hermano, conforme a su fidelidad, todo lo cumplirá en nosotros, hermano. Es lo que vamos a ver en esta noche, hermano. Vamos a leer, hermano, el libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 17, hermano, al número 30. Yo voy a leer, hermano, el 17, ustedes el 18, y cada quien leemos un versículo, hermano, y todos nos unimos en el número 30. Dice la palabra del Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre del Señor, yo dije una media pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces alzaron la voz, diciendo, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos,
le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Amén. Hermanos, vamos a orar nuevamente para que el Señor nos ayude esta noche. Señor Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos ante su divina presencia, aunque ya oramos, Padre, pero nunca está de más orar nuevamente. Y le suplico, Señor, que en esta noche usted me tome, Padre, para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina, Señor. Permítanos un buen tiempo, Señor, y que este estudio sea de edificación a los que estamos aquí presentes, como también a los que estarán viendo la transmisión o quizás también la grabación, Señor. Padre bendito, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, Dios cumplirá su propósito en usted. Dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, cuán importante es entonces saber acerca de la soberanía de Dios. Porque cuando entendemos, hermano, la providencia de Dios, cuando entendemos, hermano, la providencia de Dios, hermanos, entendemos nosotros, hermano, muchas cosas. Que nada fue creado al azar. Que todo tiene un propósito. Porque Dios, hermano, sostiene las cosas. Dios provee para las cosas. Por Él, hermano, todas las cosas subsisten con un propósito, hermanos. ¿Sí? Que nosotros, hermanos, somos salvos con un propósito. Hermano, ¿sabe usted que Dios ya sabía que nosotros íbamos a ser salvos? Fíjese bien, hermano. Dios, hermano, no era su deseo que unos fueran a condenación y que otros fueran salvos. Ese no era el deseo de Dios. Aunque hoy en día muchos dicen, ¿verdad? No, es que Dios escogió unos para salvación y Dios escogió unos para la condenación. Eso no es cierto. Eso no dice la Biblia. El deseo de Dios, hermano, es que todo el hombre fuera salvo, así dice la Biblia. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios, hermano, sí sabía que usted iba a ser salvo, hermano. Dios ya sabía que nosotros íbamos a ser salvos y por ese conocimiento, hermano, Dios, hermano, cumplirá su propósito en usted, hermano. Porque usted es creyente, porque usted es salvo, hermano, usted tiene propósitos. Hace mucho, hermano, yo le regalé a mi esposa un libro que se llama Una vida con propósito. Es un libro muy bonito, hermano, que se basa en la palabra de Dios. Nuestra vida, hermano, ahora tiene propósitos. Propósitos que Dios, por su fidelidad, cumplirá en nosotros, hermano. Aquí la palabra de Dios, hermanos, en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, nos habla, hermano, acerca de la providencia de Dios. Planes, hermano, propósitos que Dios tenía, hermano, para la vida de este hombre, el apóstol Pablo. Hermano, en estos últimos estudios hemos estado hablando acerca de Pablo. Nosotros, hermano, hablamos de Pablo y no por eso, hermano, desechamos al Señor Jesucristo. Dios nos libre, hermano, de ninguna manera. Siempre, hermano, honramos al nombre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y lo glorificamos siempre. Pero estos estudios, hermano, están hablando acerca de la vida de este hombre. Y vamos a continuar, hermanos, en este versículo número 17, para explicar, hermano, acerca de la providencia de Dios. Dice aquí la Biblia, hermano, vamos a continuar, hermano, con el versículo 17. Dice aquí la palabra del Señor, dice Pablo, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Fíjese bien, hermano, Pablo, hermano, recuerde que él está dando su defensa ante los judíos. ¿Sí? Recuerde, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, había sido capturado por los judíos porque lo calumniaron, porque lo tacharon, hermano, de meter personas que no debían de estar en el templo, hermano, ¿verdad? Pero eso no era cierto, hermano. Esto solamente, hermano, eran mandamientos de hombres, pero no decía la ley. Y los judíos, hermano, inventaron todo esto para que Pablo, hermano, fuera encarcelado, para que Pablo fuera muerto. Recuerde, hermano, que en ese tiempo, hermano, Israel estaba bajo la opresión de los romanos.
Y los judíos, hermano, lo llevaron ante el capitán para que el capitán lo castigara, ¿verdad, hermanos? Y por eso el capitán, hermano, le da la oportunidad de dar su defensa ante los judíos. Y Pablo, hermanos, él ahí entre los judíos, hermano, Pablo está contando su testimonio. Y Pablo está diciendo, hermano, cómo conoció al Señor, hasta donde fue bautizado. Y luego dice, hermano, dice, y me aconteció, o sea, después de que él, hermano, se bautizó y sirvió al Señor, dice que él volvió a Jerusalén. Ahí dice, y me aconteció que vuelta a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo, hermano, dice la palabra del Señor que él vuelve a Jerusalén. Él está contando esto, hermano, y dice que en el templo él estaba orando, y orando le sobrevino un éxtasis. Yo estaba viendo, hermano, qué tipo de éxtasis le vino a Pablo. Pablo, hermano, no se puso ahí a hablar en lenguas y se puso a temblar y empezó a hablar en lenguas. No, eso no fue el éxtasis que Pablo le llegó, hermano. Pablo, hermano, cuando dice que le vino un éxtasis, eso quiere decir, hermano, que Pablo se llenó de un gozo, hermano, por servir al Señor, por ser salvo, un gozo, hermano, sobrenatural, una satisfacción de estar, hermano, en la presencia de Dios, hermano, ¿sí? Una alegría, hermano, por estar sirviendo a Dios y saber, hermano, que Dios, hermano, que Dios le ayude, que Dios escuche su oración. Y Pablo estuvo ahí, hermano, en ese momento, y el Señor Jesucristo, hermanos, viendo ese estado espiritual, él tuvo una revelación, hermanos. El Señor Jesucristo le habló. Y dice la palabra del Señor, hermanos, dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Versículo 18, dice, y le vi que me decía, o sea, está hablando, hermano, del Señor Jesucristo. Vio el Señor Jesucristo, dice que le decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Sí? Pablo, hermano, está diciendo, miren, el Señor me dijo, sal de Jerusalén, date prisa, porque no te van a creer. No van a creer el testimonio, no van a creer lo que yo he hecho en tu vida. No recibirán tu testimonio acerca de mí. Serán duros de corazón, no van a querer creer lo que yo he hecho en tu vida. El Señor está diciendo eso, versículo 19. Y Pablo dice, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creen en ti. Recuerda, hermano, estas son palabras que Pablo está dando en su defensa ante los judíos. Él está ahí, hermano, frente a una gran muchedumbre de judíos enardecidos, hermano. Sí, pero Pablo está dando palabras para defenderse. Y Pablo está diciendo, miren, a mí el Señor Jesucristo me habló y me dijo esto. Y yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creen en ti. Y era cierto, hermanos. Pues ¿cómo era Pablo? Pablo, hermano, entraba en las calles, en casa, hermano, y sacaba a los creyentes, hermano, y los arrastraba. Aún en las sinagogas, hermano, que había judíos creyentes, Pablo también entraba ahí, hermano, y los sacaba. O sea, era cierto, hermano, que mucha gente lo odiaba y que mucha gente, hermano, no creía en su conversión. Recuerda, hermano, que hasta también hubo un tiempo que Pablo fue a Jerusalén y tuvo que ir Bernabé con él, porque muchos en Jerusalén, hermano, no creían que fuera hermano, no creían que fuera cristiano, le tenían miedo. Por eso aquí dice, ¿verdad? Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creen en ti. Versículo 20. Dice, y también, y cuando se derramaba la sangre que de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Usted puede ver ahí, hermano, no vaya ahí, yo lo voy a leer en Hechos capítulo 7. Cuando leímos esto, hermano, vimos cuando Pablo, hermano, se alegraba de cuando mataron a Esteban. Ahí dice, ¿verdad? Dice ahí, yo lo voy a leer. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, o sea, los judíos, hermano, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, hermano, le quitaron la ropa a Esteban, al primer mártir de la iglesia, le quitaron su ropa y lo apedrearon. ¿Y a quién cree que le dieron la ropa? A Saulo. Y Saulo dice, yo guardé las ropas de ese hombre, yo las guardé. Aquí dice, ¿verdad? Dice, y guardaba las ropas de los que le mataban. Fíjese, hermano, cómo Pablo, hermano, está diciendo a los judíos, hermano, todo lo que ocurrió cuando él volvió a Jerusalén, hermano. Dice, versículo 21, pero me dijo, o sea, estas son palabras que Pablo dice a los judíos, lo que le dijo el Señor Jesucristo. Le dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Porque recuerda, hermano, que el apóstol Pablo, él predicó, hermanos, a los judíos, pero también a los gentiles. Como dice la Biblia, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Pablo, hermano, no nada más predicó a los judíos, él también predicó a toda persona que quería saber de Cristo, que necesitaba la salvación, hermanos. No nada más a por los judíos, a todo aquel que quisiera recibir a Cristo. Pablo, hermano, no se tapó la boca, él predicó el evangelio. Por eso aquí dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Versículo 22, hermano. Y miren lo que pasó, hermano. Cuando Pablo, hermano, está dando su defensa, palabras de defensa ante los judíos, miren lo que pasó, hermano. Versículo 22. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Los judíos, hermano, dijeron, hasta aquí ya, cállate la boca, ya no nos sigas hablando. Ya no soportamos tus palabras de defensa, que al contrario nos enoja lo que estás hablando, Pablo. Dice que le oyeron, hermano, hasta esta palabra, dice, y alzaron la voz. O sea, gritaron, hermano, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Quita de la tierra. Eso se lo dijeron, hermano, los judíos al capitán, porque recuerda, hermano, que el capitán le dio la oportunidad a Pablo de dar su defensa ante lo que lo acusaban. Y cuando él estaba hablando, hermano, sus palabras, toda la turba atónita, hermano, dijeron, cállate ya no queremos saber nada. Y luego le dijeron al capitán, quítalo de aquí. Quítalo porque no conviene que viva. Quita de la tierra a tal hombre. Hermano, esto significa que los judíos, hermano, querían que Pablo fuera crucificado, hermanos. Así como el Señor Jesucristo. Querían, hermano, que lo levantaran en una cruz. Aquí dice, quita de la tierra a tal hombre. O sea, hermano, porque la cruz, hermano, la crucifixión era un castigo, hermano, espantoso. Era de lo más horrible, hermano. Era de lo más sangriento, hermano, lo más doloroso. Y aparte, hermano, era un castigo público, hermano. Porque la persona que crucificaban, la crucificaban, hermano, y la ponían en los caminos para que todos lo vieran, hermano. Imagínense, era horrible, hermano, ser crucificado. Y por eso, hermano, esta turba atónita dijeron, quita Pablo, levántalo, crucifícalo. Dice, porque no conviene que viva, hermano. Vemos, hermano, entonces, que Pablo, hermano, él siempre había predicado el evangelio, hermanos. Pablo siempre había obedecido a Dios. Pero ahora, hermano, querían matarlo. Hermano, todo creyente que quiere obedecer a Dios, olvídalo, hermano, no le va a ir bien. El enemigo, hermano, siempre va a luchar para que usted no le sirva fielmente a Dios. El enemigo, hermano, no va a estar contento cuando usted está haciendo las cosas bien. El enemigo, hermano, va a querer que usted se entristezca, que usted llore y que usted renuncie al servicio de Dios. Cualquiera que sea servicio de Dios, hermano, va a requerir esfuerzo, va a requerir obediencia a Dios, pero el diablo, hermano, va a trabajar para que usted se desanime y renuncie, hermano. Ellos dijeron, no conviene que viva, quítalo.
Pero hermano, Pablo siempre había obedecido. Pero lo que pasa, hermano, que ellos, hermano, los judíos, recuerda que lo acusaron falsamente. ¿Por qué? Porque los judaizantes, hermano, no se basaban a la ley. Se basaban, hermano, a las tradiciones de los ancianos, a mandamientos de hombres. Y según ellos, hermano, Pablo había violado la ley de Dios, pero no era cierto. Eran mandamientos de hombres, hermano. Porque en ninguna parte de la Biblia, hermano, en ninguna parte del Antiguo Testamento se veía una violación del apóstol Pablo hacia el Antiguo Testamento, de ninguna manera. Pero lo acusaron falsamente, hermanos. Y por eso dijeron, no conviene que viva. Versículo 23. Dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, hermano, mire estos hombres, hermano, cómo están todos, hermanos, fuera de control. Están, hermano, tan enardecidos que, hermano, están como locos, hermano. Dice que ellos gritaban, hermanos, entardecidos, enojados, y arrojaban, hermanos, sus ropas y lanzaban polvo al aire. Imagínense cómo estaban, hermano. Que lo mate, se agarraban, hermano, tierra y le aventaban al aire. Mátalo, no conviene que viva, crucifícalo. Y agarraban, hermano, polvo y lo aventaban al aire. Estaban completamente, hermano, enchamucados esta gente. Estaban endiablados. Pero, hermano, el apóstol Pablo solamente lo que le era obedecer al mandato de Dios. Bueno, versículo 24, mira lo que dice. Dice el 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Hermano, el tribuno era un soldado era un capitán que estaba a cargo de 1000 soldados, hermano. El tribuno no era como el centurión. El tribuno era un capitán que estaba a cargo, hermano, de 1000 soldados, hermano. ¿Sí? Recuerda, hermano, que todo esto aconteció, hermano, bajo el auspicio del Imperio Romano, hermano. ¿Sí? Y, hermano, y dice aquí la palabra del Señor, hermano, que la turba atónita gritaba, mátalo, no conviene que viva. Y este hombre, hermano, este tribuno, dice la Biblia, que tomó a Pablo y lo metió a la fortaleza. Nuevamente, hermano, aquí vemos cómo el Señor cuidó a Pablo de la muerte, hermanos. Iban a matar a Pablo, pero este hombre lo metió a la fortaleza. Y mira lo que dice, hermano. Este tribuno, hermano, ordenó que Pablo fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, en pocas palabras, hermano, este tribuno, este hombre, al ver que la gente quería matar a Pablo, que lo trataban como un hombre tan peligroso, este hombre lo agarró y lo metió y dijo, a ver, lo vamos a martirizar para sacarle la sopa. Vamos a golpearlo para saber por qué la gente lo quiere matar. Él no quiere hablar, pues lo vamos a golpear. Mucha gente, hermano, cuando la capturan, cuando capturan a un hombre muy peligroso, hermanos, y es una red, hermano, de delincuentes, este hombre lo capturan muchas veces y no quiere hablar. Hermano, nosotros no sabemos cómo trabajan las autoridades, pero muchas veces, hermano, hacen cosas para que él suelte la sopa. Y pues no le va bien a este hombre, no quiere hablar, pues vamos a hacer que hable. A Pablo sí le pasó, hermanos. El Imperio Romano, hermano, usaba un látigo que se llama flagellum. Este látigo, hermano, constaba, hermano, de un manguito y tenía varias tiritas de cuero. Y al final de la tirita, hermano, tenía bolitas, hermano, de hueso o de metal y garfios, ganchitos, que al pegarle, hermano, se traían la carne para castigar. Aquí la palabra de Dios lo tiene como examinarlo con azotes para que hable. Imagínese, hermano, Pablo al ver ese látigo con el que le iban a examinar, con el que le iban a dar duro para que hablara, ¿por qué causa la gente lo quería matar? ¿Cuál es la causa? Bueno, hermano, así trabajaba el Imperio Romano, hermanos. Y luego dice, hermano, que ese tribuno ordenó que fuese examinado Pablo con azotes. ¿Para qué? Para saber por qué causa clamaban así contra él.
porque Cadusa lo querían matar. A ver, Pablo, ¿por qué? Pues yo he obedecido a Dios. No, dice el tribuno, eso para mí no es una respuesta. ¿Por qué te quieren matar? Yo solamente he obedecido a Dios. No, dime la verdad. ¿No vas a hablar? Bueno, a ver, denle unos buenos azotes. Eso pasó, hermano. Bueno, dice aquí la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 25. Dice, pero cuando le ataron con correas, o sea, hermano, antes de azotar a Pablo, lo ataron de una manera humillante, hermano. Con unas correas, hermano. Y no creo que lo dejaron así flojito, no, hermano, le ataron fuerte, a tal grado, hermano, que sus manos, hermano, se ponían moradas porque no le circulaba la sangre. Lo ataron fuerte. No te vas a mover porque te vamos a examinar. Te vamos a dar de correazos, Pablo. ¿No quieres hablar? Pues atente. Dice, hermano, que cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión, o sea, el centurión era la persona, hermano, que iba a estar ahí presente para ver el castigo, para examinar el castigo hacia Pablo, hermano. No el tribuno, era un centurión que estaba ahí presente. Iba a estar ahí presente, hermanos, para supervisar los azotes, se puede decir. Entonces, hermano, dice que cuando ataron a Pablo con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Miren lo que le dice, hermano. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, antes de pegarle, hermano, Pablo estaba amarrado, y Pablo dijo al centurión, a ver, espérame, antes de que me den de correazos, voy a hacer una pregunta. ¿Se debe azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? O sea, Pablo está diciendo, hermano, se debe azotar a un ciudadano romano, no un judío, a un romano, sin haber pasado un proceso de juicio para ser condenado. No pasó eso conmigo. ¿Es lícito castigarlo a un romano? Se puede pasar con un judío porque los romanos, hermano, hacían lo que querían con los judíos. Pero a alguien que conocía sus leyes, a un ciudadano, ¿es lícito azotarlo? Es como nosotros, hermano. Nosotros, hermano, como mexicanos, sabemos nuestros privilegios, como ciudadanos, ¿verdad? Conocemos las leyes de nuestro país. Y usted sabe, hermano, a usted no le van a dar gato por liebre, usted conoce las leyes de México. Y aquí Pablo, hermano, conocía las leyes, porque era un ciudadano romano. Hermano, Pablo, hermano, era un hombre tan preparado. Porque recuerde, hermano, que él tenía dos ciudadanías, la judía y la romana, porque él era de Tarso, hermano. Él conocía, hermano, las leyes de Roma. Por eso él dijo, a ver, me van a castigar, pero ni siquiera he sido condenado. No he llevado un proceso, no he sido enjuiciado. ¿Por qué me van a azotar? Dice Pablo, ¿verdad? Podrían hacerlo con otros que no conocen, con judíos, pero un romano. ¿Qué pasó ahí? Hermano, aquí empezamos a ver, hermano, la providencia de Dios. Aquí empezamos a ver la providencia de Dios, hermano. Mire, dice aquí, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Versículo 26. Cuando el centurión, o sea, la persona que estaba ahí, hermano, oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. O sea, al que lo mandó azotar. Le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, hermano, este centurión fue con el tribuno, el que estaba arriba de él, y le dijo, ten cuidado con lo que vas a hacer. Te vas a meter en un problema. Porque este hombre es ciudadano romano, conoce las leyes. Él sabe que no ha pasado un juicio, no ha sido condenado, y lo vas a mandar a azotar, como el peor de los malhechores. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya lo azotaron? No, pero está amarrado como un vil malhechor. Hermano,
estaban en problemas, Hermano, vemos aquí, hermano, la providencia de Dios. Hermano, ¿qué hubiera pasado si Pablo no tuviera la ciudadanía romana? Lo hubieran azotado, hermanos, y lo hubieran matado. Pero, hermano, Dios tenía propósitos para Pablo. Por eso dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, ve, hermano, que hasta en esto se ve la providencia de Dios. Dios, hermano, en su sabiduría, Dios, hermano, hizo, hermano, que Pablo tuviera la ciudadanía romana. Dios ya sabía, hermano, que Pablo iba a ser salvo. Dios ya lo sabía. Recuerda, hermano, no estoy diciendo que Dios, hermano, quiere que los hombres sean salvos y uno vea la condenación. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo, hermano, es que Dios, en su previo conocimiento, Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. Y Dios, hermano, a ellos, hermano, Dios tiene propósitos para los salvos. Y esos propósitos, hermano, se van a cumplir porque Dios es fiel. Mire, hermano, cómo Dios le proveyó a Pablo que fuera ciudadano romano, porque, hermano, alguien que tiene, hermano, una ciudadanía, hermanos, tiene privilegios, hermano, tiene sus leyes, hermano, se le acomoda en cuanto a sus pagos, en cuanto a trabajos, hermano, tiene facilidad para andar por donde quiera. Por eso Pablo, hermano, andaba por donde quiera, hermano, porque él tenía tanto la ciudadanía judía como la romana. Por eso, hermano, aquí dice la Biblia que este centurión le dijo al tribuno, ¿qué vas a hacer? Hay un problema aquí. Porque este hombre es ciudadano romano. Mira, podemos azotar a los que no conocen nuestras leyes, a los judíos. Pero un romano, alguien que conoce todo lo que conlleva ser ciudadano romano, aguas, te vas a meter en un problema. Te vas a meter en un problema. ¿Ya? Versículos 27 y 28, hermano, mira lo que dice. Vino el tribuno y le dijo, fíjate, hermano, el tribuno va con Pablo y le dice, dime, ¿eres ciudadano romano? Y él dijo, sí. O sea, no nada más es judío, también soy romano, le dijo. El tribuno, hermano, se quedó pensando porque había un problema ahí. ¿Qué estoy haciendo? Este hombre conoce las leyes y ya sabe que le estamos regando, nos estamos equivocando al castigarlo sin que hubiera un juicio antes. Ni siquiera ha sido condenado y ya lo estamos castigando como un condenado. Estamos violando las leyes romanas. Por eso le dijo, a ver, dime, ¿eres tú un ciudadano romano? Y él dijo, sí. Versículo 28, respondió el tribuno, mira lo que dice, yo con una grande suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. O sea, tú compraste la ciudadanía, porque hermano, en ese tiempo para ellos era algo importante ser ciudadano romano, era algo muy importante. Y este hombre dice en la Biblia que él pagó una grande suma porque para él era importante la ciudadanía romana, hermano. Y Pablo dijo, sí, pero yo nací aquí. Yo soy de nacimiento, así que yo te gano. Sí, yo te gano. Hermano, usted ve entonces la providencia de Dios, hermano. La providencia de Dios, hermano, mire, es la doctrina bíblica que afirma que Dios gobierna, sostiene y guía activamente todas las cosas en el universo con sabiduría y amor. Abarca el cuidado continuo de la creación, dirigiendo los eventos hacia su propósito eterno, asegurando que nada, hermanos, ocurre por azar, sino bajo su soberanía. Wow, hermanos. Por eso Dios, hermano, obró para que Pablo, hermano, antes de que fuera creyente, adquiriera, hermano, tuviera la ciudadanía tanto judía como la romana. Por eso Pablo, hermanos, podía andar donde quiera.
predicando el evangelio. Hermano, Pablo tuvo la ciudadanía romana, hermano, para que él pudiera, hermano, cumplir los propósitos de Dios. ¿Y sabe cuál es ese propósito? No hacerse rico, no andar con muchas mujeres y casarse con... No. Era predicar el evangelio, hermanos. Era predicar el evangelio. El propósito de Dios para Pablo era predicar el evangelio. Por eso, hermano, Dios, hermano, en su providencia, Dios permitió de antemano que Pablo tuviera esa ciudadanía, hermanos. Y mire, no lo azotaron, no lo mataron. Wow, hermano, cómo Dios, hermano, todo lo guía. Por eso, hermano, las cosas que nos ocurren, hermano, y las cosas que ocurren, no pasan nomás porque sí, hermano, no es al azar, hermano. Mire, todo lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, hermano, las guerras, los temblores, la pandemia, hermano, eso no pasó nomás porque sí, todo tiene un propósito. Propósitos, hermano, que nosotros no entendemos. Hay cosas, hermano, que nosotros, aunque leemos la palabra de Dios, muchas cosas, hermano, no las entendemos. Son bastante profundas, hermano, para nuestro conocimiento, pero todo tiene un propósito, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Usted como creyente tiene propósitos que Dios va a cumplir en usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Nuestra vida, hermano, tiene propósitos. Muchos propósitos, hermano, que Dios cumplirá a su tiempo. Y de uno por uno Dios irá cumpliendo, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo va a cumplir. Hermano, dice la Biblia, hermano, que un día vendrá un evento. Y ese evento, hermano, no tarda. Yo ahorita venía con mi familia y yo le venía diciendo, mira, estamos como en los días de Noé. Estamos como en los tiempos de Sodoma, hermanos, literalmente. La gente ha perdido la vergüenza, no hay decencia, hermanos. Estamos como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, hermano. Pero pronto vendrá ese evento, hermano, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, dice la Biblia que Dios transformará nuestro cuerpo. Se cumplirá, hermano, ese propósito para nosotros como creyentes. Seremos, hermanos, semejantes a Cristo. Este cuerpo, hermano, será transformado. Si estamos con vida, hermano, seremos transformados. Y si morimos, hermano, ese cuerpo, hermano, será transformado y se irá con sus almas. Y se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Hermano, ese evento va a ocurrir muy pronto. Ese propósito, hermano, al cual nosotros hemos sido predestinados, hermano, muy pronto se cumplirá. Cuando Cristo venga, hermano, olvídalo, hermano, mire, esas reumas, esas enfermedades desaparecerán porque seremos semejantes a Cristo. Hermano, el Señor cumplirá sus propósitos en nosotros como cristianos. Como cristianos ya, hermano. Dios, hermano, no tiene propósitos para incrédulo, pero sí para nosotros como creyentes. Desde el momento, hermano, en que usted aceptó a Cristo, Dios tiene propósitos para usted. Wow, hermano. Entonces, qué importante, hermano, es la providencia de Dios. Todo sucede, hermano, para cumplir la voluntad de Dios y para el bien de los creyentes. Hermano, yo aquí veo en el apóstol Pablo, hermano, él tenía la ciudadanía romana, porque Dios así lo propuso, hermanos. Entonces Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento, versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Mi hermano, cuando escucharon, hermano, los que le iban a azotar, que Pablo era ciudadano romano, dice que se alejaron, hermanos. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Mira, hermano, no lo azotaron. Por la providencia de Dios no lo azotaron, hermano, pero sí lo ataron. Y tuvo temor, hermano, porque él estaba violando leyes, hermano, romanas. Y dijo: ay, ¿qué estoy haciendo? Este hombre me echa la cabeza, este hombre sabe de nuestras leyes. Y miren cómo lo amarré, hermano, lo amarraron de una forma humillante. Era algo muy humillante, hermano. Y dice, hermano, que al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa, este tribuno, la causa por la cual le acusaban los judíos,
Dice que este hombre le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Este hombre, hermano, dijo, bueno, no te vamos a azotar, porque ya vi, o sea, como que él pensó, porque ya vi que sabes que me estoy equivocando, pero pues quiero saber por qué te quieren matar los judíos, quiero saberlo. Y Pablo solamente decía, no sé por qué, yo estoy obedeciendo a mi Dios. Y dice la Biblia, hermano, que este tribuno mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio de judíos y sacó a Pablo y lo presentó ante ellos. O sea, hermano, mire, estamos viendo, hermano, que nuevamente Pablo tiene la oportunidad de dar testimonio. Pablo nuevamente, hermano, tiene la oportunidad de hablar el evangelio, de hablar del Señor Jesucristo otra vez, hermano. Wow, hermano. Hermano, ese era el propósito de Dios. Recuerda, hermano, que cuando Pablo, hermano, fue salvo, Ananías le dijo, Señor, pero he oído de este hombre cuántos males ha hecho en Jerusalén y a todos los creyentes los ha arrastrado. Señor, ¿cómo quieres que vaya? Recuerda, hermano, cuando Pablo vio esa luz. Y el Señor dijo a Ananías, ve, porque yo le voy a mostrar cuánto va a padecer por mi nombre. Y este hombre será testimonio ante reyes, ante gente importante. Lo voy a poner ante gente así. Hermano, aquí se está cumpliendo los propósitos de Dios. Hermano, los propósitos de Dios, hermano, son fieles y firmes. Y Dios, hermano, los cumplirá en nosotros. Pero nosotros, hermano, por eso tenemos que ponernos en las manos de Dios. Porque Dios, hermano, Dios para todo creyente, hermano, da propósitos. Pero el creyente, hermano, por eso tiene que ser fiel a Dios, para que esos propósitos, hermano, se cumplan con la mano de Dios. Cuando un creyente, hermano, es duro de corazón, hermano, no se cumplen muchas veces los propósitos, hermano, que Dios quiere cumplir, porque uno cierra el corazón, uno es duro. Pero Pablo, hermano, fue un hombre obediente. Nos enseña la obediencia, nos enseña la humildad, hermanos. Y nos enseña el conocimiento, saber de la palabra de Dios, hermano. Saber de la palabra de Dios. Hermano, Jehová cumplirá su propósito en usted. Porque Dios es fiel y Dios siempre cumple sus promesas. Hermano, espérese, hermano. Espérese, hermoso día, en que el Señor venga por nosotros. Hermano, ya no tarda el Señor. Ya no tarda, hermano, en cualquier momento. Yo creo que el Señor ya viene, hermanos. Estamos afanados, estamos preocupados por cosas que pasan en nuestra vida. Y muchas veces, hermano, perdemos de vista esto. Pero, hermano, el Señor ya no tarda. Y pronto nos iremos con Él, hermanos. Se cumplirá el propósito de Dios en nosotros.